Enfilamos la recta final. Las vacaciones se ven a la vuelta de la esquina. Están ahí. Se han hecho de rogar. Pero ahí están. A la de 3. A la de 1, la de 2 y la de 3. Empiezan las vacaciones. Empieza el asueto. Empieza el relax. Y empieza lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par, aunque dentro de poco habrá que cerrarlas. Más de Lloviendo Cine, en el que vamos a retomar ese programa que iniciamos hace 2 semanas, porque vamos a hablar de nuevo de curiosidades cinematográficas. Las vacaciones, ya decimos, están ahí y nosotros tampoco nos vamos a devanar mucho los sesos, sin dejar de entretener, sin dejar nunca de aprender algo en esto del séptimo arte, porque ¿cuál es sino el objetivo de la curiosidad? Sino del descubrirnos cosas, de descubrirnos aspectos que desconocíamos del cine o de cualquier orden de la vida. Por ese motivo es por lo que vamos a continuar siendo curiosos, en ocasiones muy curiosos. Es tiempo pues de nuestros a que pareciera, de nuestro queridísimo que fue de un buen puñado de historias que conforman nuestra también queridísima miscelánea, de datos curiosos que sencillamente desconocíamos. Incluso hablaremos sobre alguna que otra reivindicación y quién sabe si sobre algún que otro guionista. Amén de algún que otro adenda de nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. En definitiva, es tiempo de relax, es tiempo de asueto, es tiempo de darle un poquito la vuelta a nuestro querido mundo del cine. Y para empezar el programa de hoy, bastante curioso, de Lloviendo Cine, lo vamos a hacer, por ejemplo, con unos cuantos a que pareciera. Porque todos hemos visto, supongo que todos hemos visto, una tal película llamada Rebecca de Don Alfred Hitchcock, la primera película de la etapa norteamericana del director británico, año 1940. Bueno, pues una de sus coprotagonistas no es Joan Fontaine, no es Laurence Olivier, ni siquiera la gran protagonista ausente de la película, que incluso da nombre a la misma. Una de sus coprotagonistas, solo nos queda ella, es la maravillosa señora Danvers. Bueno, pues a la señora Danvers la encarna de manera magistral Judith Anderson, aunque en el caso de Rebecca, como en cualquier película de Don Alfred Hitchcock, habría que decir muy bien dirigidos, muy bien aprovechados por el director británico. Bueno, pues todos tenemos la imagen de la señora Danvers, de esa maravillosa y malvada a la vez ama de llaves de la mansión de Winter, como una señora bastante entrada en años, como una señora un poquito amargada, una solterona de toda la vida. ¿Qué edad os creíais que tenía Judith Anderson cuando hizo Rebecca? El dato quizás sorprenda o no, pero Judith Anderson tan solo contaba en el momento del rodaje de Rebecca con 43 años. A que pareciera que Judith Anderson, o más bien su personaje, tenía más edad. A que pareciera que tenía muchísimos más años. Mérito de la actriz, mérito de la caracterización, o ya decimos, mérito de Don Alfred Hitchcock, de esas luces y de esas sombras, o de la fotografía de George Barnes. Ganó el Oscar a la mejor fotografía por esta película. ¿A quién le damos el mérito?
Pues un poquito a todos. Por cierto, actriz eminentemente de teatro que apenas superó la veintena de películas. Vamos, Rebeca tan solo era su segunda película para la gran pantalla. Aquí tampoco sabíamos el dato. A que pareciera que Judith Anderson había participado en muchas más películas. A que parecía que había actuado junto a Orson Welles. Gracias, curiosidades de cine. Y ahora vamos a unir a dos parejas imposibles de cine por mor del día de su nacimiento y por mor del día en que nos dejaron. Porque todos habremos oído el nombre de nuestra siguiente invitada, Doña Margaret Dumont, en palabras de Groucho Marx, el verdadero quinto hermano Marx. Sí, la viuda acaudalada de todas las películas de los hermanos Marx, a las cuales Don Groucho intenta lisonjear, atrapar y sacarle los cuartos. Bueno, pues Doña Margaret Dumont se llamaba en realidad Daisy Juliet Baker y nació un 20 de octubre de 1882. Mismo día, mismo mes y mismo año que Bela Lugosi. Sí, el Bela Lugosi de toda la vida. El Drácula de Tod Browning. El Bela Lugosi de las películas de Ed Wood. Ambos dos, Doña Margaret, artísticamente hablando, Dumont, y Don Bela Lugosi, nacieron el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Solo que una, Doña Margaret, en Brooklyn, y el otro, Don Bela, en Austria-Hungría. Bela Lugosi, otro que tal. Su verdadero nombre, Bela Ferenc Dețo Blasco. ¿De dónde salió su nombre artístico? Bueno, pues quizá porque Don Bela Lugosi nació en la localidad austrohúngara de la época de Lugos. Así que Don Bela Lugosi llevó con mucha honra el nombre de su localidad natal. Por cierto, en diferente año, en esta ocasión, a ambos les unió también la forma de dejar este mundo. A todos nos partió el corazón que ambos se murieran de un ataque al corazón. Y hay otra pareja improbable unida por la fecha de su fallecimiento, porque muy recientemente se ha cumplido el 50 aniversario de la muerte del director español más aclamado de la historia del cine, Don Luis Buñuel, que murió un 29 de julio de 1983 en Ciudad de México. Bueno, pues como bien nos apunta nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo, ¿quién se murió ese mismo día, ese mismo mes y ese mismo año, tan solo que en Château d'Eu, en Suiza? Pues nada menos que uno de los mejores actores británicos de la historia, Don David Niven, la elegancia personificada. Pues héteme aquí la circunstancia por la cual Don Luis Buñuel y Don David Niven han sido unidos para la posteridad de la historia del cine. Y por si os lo estáis preguntando, ni Don Luis Buñuel trabajó nunca con David Niven, ni Don Bela Lugosi lo hizo con Doña Margaret Dumont. A que pareciera que, puestos a apostar, lo hubieran hecho estos dos últimos. Bueno, pues en homenaje a todos ellos, como si lo hubieran hecho, al menos para este programa. Y a continuación viene una adenda de nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo. Para ello nos vamos hasta Castelldefels y hasta el Imperio de Nuevo Austrohúngaro. Pero no vamos a hablar de Don Luis García Berlanga y de su archiconocida afición por introducir en sus películas referencias al Imperio Austrohúngaro. No van por ahí los tiros. Si recordáis, en el programa dedicado hace un par de semanas a las curiosidades cinematográficas, nos referíamos a casos de actores norteamericanos y algún que otro inglés fallecidos en nuestro país. Y así hablábamos de gente como Bing Crosby o como Delhom Elliot. Bueno, pues ahí estuvo al quite de nuevo nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo, para recordarnos que hay otro caso de un actor británico, en este caso, que también murió en España. Y ese actor británico se llamaba
George Sanders, que falleció en Castelldefels en el año 1972 en circunstancias un tanto trágicas que no vamos a comentar para no alimentar el morbo. Sí que diríamos que George Sanders fue el mejor actor de reparto para la entrega de los Oscars del año 1950 por la película Eva al desnudo. Nos quedamos mejor con ese dato. Por cierto, George Sanders, actor británico pero nacido en Rusia y en los tiempos de la Rusia de los zares. Un magnífico actor al que vimos en el año 1954 en la obra maestra de Roberto Rossellini, Viaggio in Italia. Película, repetimos, del año 1954. A que pareciera que Viaggio en Italia era anterior en el tiempo a Eva al desnudo. Pues no, es posterior. El nombre, por cierto, de Don George Sanders es ese, es George Henry Sanders. No por haber nacido en Rusia, pareciera que iba a tener un nombre de aquellos lares. Sus papás eran británicos. ¿Y dónde viene ahora la conexión con el Imperio Austrohúngaro? Bueno, pues porque George Sanders estuvo casado durante un par de años con Sasha Gabor, una de las grandes estrellas mediáticas, podríamos decir, si en la época se podía hablar en estos términos actuales, del espectáculo norteamericano. Bueno, pues Sasha Gabor nació en el año 1917 en Budapest, en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Y más tarde desarrolló la carrera que todos conocemos. Y así la pudimos ver en películas como Moulin Rouge, Lily o Set de Mal. Sí, Sasha Gabor aparece en Set de Mal de Orson Welles, a que pareciera que no lo hacía. Bueno, pues Sasha Gabor estuvo casada con George Sanders. Sasha Gabor, hermana de otra actriz de la época, Eva Gabor, a la que vimos en películas como Gigi o muy brevemente también en Set de Mal de Orson Welles. Y para rematarlo, doña Sasha y doña Eva tenían una tercera hermana llamada Magda, la cual no es que apareciera mucho en esto del cine. Pero la conexión, y aquí cerramos el círculo, la conexión viene por George Sanders, por cuanto justo antes de morirse el actor británico en Castelldefels estuvo casado con la tercera de las Gabor. Realmente la primera, Magda, porque era la primera, la mayor de ellas. Por cierto, Sasha Gabor, que falleció en el año 2016 a la friolera, que diría el otro, de los 99 años. A que pareciera que había fallecido muchísimo antes. Pues hasta aquí ha llegado una historia que ha comenzado con George Sanders, que ha seguido con el Imperio Austrohúngaro y que ha tenido de fondo la localidad barcelonesa de Castelldefels. Y ha puestos con cineastas que tuvieron algún tipo de origen europeo. Mike Nichols, el director Mike Nichols, también ya ha fallecido en el año 2014. Bueno, pues, ¿sabéis cómo se llamaba en realidad Mike Nichols? Pues Mike Nichols se llamaba Michael Igor Peczkowski. Y es que en realidad los orígenes de don Mike Nichols eran alemanes. Mike Nichols nació en Berlín, que claro, escuchamos ese apellido y diríamos, este tío nació en Rusia. Bueno, nació en Alemania, en el Berlín de antes de, en 1931. Y ahora cuando nosotros decimos, a que pareciera que Mike Nichols se llamaba Mike Nichols de verdad, sonaba a fetén. Decíamos, este tío no se ha cambiado el nombre, esto no es ningún nombre artístico. Pues sí que lo era. Don Mike Nichols nos tenía perfectamente engañados. Y más curiosidades. La actriz española Eva León y la cantante Rosa León son hermanas. No sabemos si es un caso asimilable al de Don Warren Beatty y la señorita Kubelik, es decir, a Don Warren Beatty y a Shirley MacLaine, hermanos. Pero si uno no se para a pensar, se le pasa por alto que Eva León y Rosa León eran hermanas. Sí, Eva León, una de las musas del destape español, y Rosa León, la cantautora, primero de canción protesta y luego más relacionada con la canción infantil y casada con el director de cine José Luis García Sánchez, con el que tuvo un vástago que se ha dedicado a esto del cine, Víctor García León.
Y ahora vamos con dos de nuestros más grandes actores, pero de todos los tiempos, don Alfredo Landa y don José Luis López Vázquez. ¿Coincidieron o no coincidieron en sus respectivas carreras en el mundo del cine? ¿Coincidieron en alguna película? Bueno, pues lo hicieron en 18 ocasiones, a que pareciera que lo hicieron en muchos menos, a que pareciera que lo hicieron en muchas menos, incluso a que pareciera que no habían coincidido nunca. En definitiva, que eran como rivales a la hora de actuar. Yo por un lado y tú por el otro, como si fueran los Beatles y los Rolling Stones. Pues no, lo hicieron, ya lo hemos dicho, en 18 películas, que se dice pronto. Hombre, puedes pensar, en alguna película al comienzo de sus carreras lo hicieron. Claro, es que un señor sobrepasó con creces las 140 películas, don Alfredo Landa, y en el otro caso, con José Luis López Vázquez, pues ya perdemos la cuenta. Por un mero cálculo de probabilidades, pues evidentemente tenían que coincidir. Y ya fuera de nuestras fronteras, ya hablamos de este caso en el programa dedicado a los 50 años del estreno del Golpe. ¿Por qué nos creemos siempre que la pareja protagonista del Coloso en Llamas son Paul Newman y Robert Redford, cuando en realidad son Paul Newman y Steve McQueen? Si es que por mucho que lo digamos, seguimos pensando que los protagonistas del Coloso en Llamas son Paul Newman y Robert Redford. Pues no, eran Paul Newman y Steve McQueen. El director no, el otro. A que pareciera que Steve McQueen no sale en el Coloso en Llamas. Pues sí que sale, y es tan protagonista como Paul Newman en esa película. Bueno, pues será cuestión de volver a ver el Coloso en Llamas. A ver si es que al final nos vamos a llevar una sorpresa. Hombre, la memoria selectiva siempre hace de las suyas, pero en este caso ya sería la mayor. Por cierto, a que pareciera que Acoso, la película del año 1994 y protagonizada por Demi Moore y por Michael Douglas, estuviera dirigida por Adrian Lyne. Pues no, está dirigida por Barry Levinson, el director ganador de un Oscar por Rain Man en el año 88. Claro, cría fama. Todo esto lo decimos porque el argumento de Acoso le pega más a alguien como Adrian Lyne. Una historia que hoy no sabemos si sería de actualidad, por cuanto el acoso laboral del cual habla la película no es por parte de un señor hacia una señora, sino que es por parte de Demi Moore hacia Michael Douglas. Y no vamos a seguir por ese camino. Tan solo diremos que pareciera que esa película hubiese estado dirigida por Adrian Lyne. ¿Y elegimos una película al azar o no? Bueno, fue una película que hoy se ha convertido de culto. El Club de los Cinco, dirigida por John Hughes en el año 1985. Bueno, pues esta película viene al caso para preguntarnos qué fue de esos cinco, qué fue de los 5 actores protagonistas de esa película, qué fue de sus carreras. En aquella época, recordemos, surgió una buena hornada de actores jóvenes. El señor Coppola los dirigió en películas como Rebeldes o Rumble Fish, La Ley de la Calle, o estos 5 actores de la película del Club de los Cinco. ¿Les sirvió de trampolín? ¿Qué fue de ellos? Esos 5 actores fueron Emilio Estevez, Jude Nelson, Ali Sheedy, Anthony Michael Hall y Molly Ringwald. ¿Qué fue de ellos? Porque, dicho así, pareciera que alguno habrá llevado una carrera más o menos exitosa, pero que a nosotros se nos ha podido pasar. Pues todos han seguido haciendo películas, pero es que alguno de ellos lo ha hecho en películas que si vosotros os sabéis alguna, pues me lo decís. Por ejemplo, Jude Nelson, que era el chuleta del grupo. Pues no vamos a decir aquello de que su carrera se diluyó como un azucarillo, pero decidme alguna película en la cual haya participado Jude Nelson en los últimos años y que se haya estrenado en cines. Y casi podríamos decir lo mismo de Anthony Michael Hall. Queda claro que a veces del trampolín caen en una piscina sin agua. Ali Sheedy, por ejemplo, tuvo su momento. Ya nos atrevemos a decir en Lloviendo Cine, era la mejor actriz de los 5. Pero es que últimamente se ha prodigado tan poquito. Hombre, llegó a ser considerada como una actriz de culto. Pero son de esos casos en los que pareciera que a los actores se les ha tragado la tierra. Y lo mismo podríamos decir también de Molly Ringwald,
actriz de películas adolescentes de la época, a la que de vez en cuando vemos en una película y decimos aquello de «Ah, sí, es aquella de la chica de rosa». El caso más sonoro de los 5 podría ser el de Emilio Estevez. De casta le viene al galgo. Y apellido. Es el hijo de Martin Sheen. Y este sí que ha hecho más cositas. Incluso se ha hecho director. Que ojo, nos creemos que ha sido una cosa de hace bien poco. En el año 1990 ya dirigió su primera película. 2 chalados y un fiambre. Aunque ya en el año 86 codirigió con Robert Wise Wisdom, el delincuente. ¿Sabéis con quién? Junto a Demi Moore. Novietes los dos en aquella época. Y hablando de todos estos actores, en ese mismo año, 1985, se estrenó la película San Elmo, punto de encuentro, en la cual aparecen Jude Nelson, Ali Sheedy y Emilio Estevez. Es que pareciera que esta película, dirigida por cierto por el también ya fallecido Joel Schumacher, fuera como una segunda parte del Club de los 5. Película, por cierto, San Elmo, punto de encuentro, en la cual también aparecen Demi Moore, Rob Lowe y Andrew McCarthy. Sí, de todos ellos también se puede decir nuestro queridísimo ¿qué fue de? Y ya que hablamos de nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, de él fue la siguiente reflexión. John Hurt, el grandísimo actor británico John Hurt, que también nos dejó en el año 2017. John Hurt aparece en Alien, año 1979, y dirigida por Ridley Scott. Forma parte del elenco de aquellos a la postre infortunados astronautas de la nave Nostromo. Bueno, pues la disquisición viene por este lado. A que pareciera que John Hurt no era el primero, spoiler alert, con el bicho, con el alien dentro. A que pareciera que John Hurt no actuaba en Alien. Quizá cosas de que el director, británico también a la sazón, Ridley Scott, te tenía bien visto y bien calculado. Amigo John Hurt. Y ya que hablamos de Alien, también según nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, a que pareciera que Sigourney Weaver había sido nominada al Oscar a Mejor Actriz Principal por la primera de ellas, por Alien, el octavo pasajero de 1979, y no por el segundo, por Aliens, el regreso del año 86 y dirigida por James Cameron. Pues no, Sigourney Weaver estuvo nominada por la segunda de ellas, por Aliens, el regreso del año 1986. Por cierto, nótese la diferencia. La primera película se llamaba Alien, en singular, el octavo pasajero. La segunda, Aliens, incluso en el original, Aliens, el regreso. Que por cierto, a que pareciera que Aliens, el regreso no hubiese estado dirigida por James Cameron. A que pareciera que también la había dirigido Ridley Scott. Pues sorpresas te da la vida, la memoria selectiva y el repasar fehacientemente los datos. Que por cierto, al servidor siempre le pareció doña Sigourney Weaver en el cartel anunciador de la película Aliens un socias de cierto cantante con mucho thriller por la época. Y si no, ved el póster y luego me diréis. Y sí, la tercera de la saga Alien del año 92 llamada Alien 3 la dirigió un primerizo David Fincher. Fue su ópera prima, no tenía ninguna otra experiencia en el mundo del cine. Vamos, que solo había dirigido videoclips musicales, entre ellos el bamboleo de los Gypsy Kings. Ese era el bagaje para que los productores de la película, para que los productores de Alien 3 le diesen ya en ese año 1992 las riendas de la continuación de toda una saga de ciencia ficción. Por cierto, David Fincher solo ha dirigido 11 largometrajes, a que pareciera que había dirigido muchísimas películas más. A que pareciera que Perdida del año 2014 y protagonizada por Ben Affleck está dirigida por Ben Affleck. Pues no, está dirigida por David Fincher. Que por cierto, estreno David Fincher habemos en este año 2023. Don David presentará en el Festival de Venecia The Killer, protagonizada por Michael Fassbender. Bienvenido a casa, don Michael Fassbender,
4 años de silencio, don Michael no se lo podemos perdonar. ¿Y por quién si no? Tilda Swinton. Ya solo por ese reparto merece darle una oportunidad a esta película. Y como bien apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, a que pareciera que la primera película de Jean-Pierre Léaud, el protagonista de los 400 golpes de Truffaut, fue Los 400 golpes de Truffaut. Pues no, Jean-Pierre Léaud ya era actor, pues un año antes intervino en la película El intrépido Latour del año 1958, película de capa y espada de las de toda la vida, dirigida por Georges Lampin. Lo que ocurre es que para la posteridad pesa mucho más esa otra película, Los 400 golpes de Truffaut, hasta el punto de que pareciera que era su primera intervención en el mundo del cine, cuando hemos visto que no fue así. Puestos a desfacer equívocos, Macaulay Culkin, todos pensamos, claro, Solo en casa, año 1990. Y si os digo que Solo en casa ya era la quinta película en la cual aparecía Macaulay Culkin. La primera película en la que intervino Macaulay Culkin se llamaba El cohete de Gibraltar, data del año 1988, y en ella compartía protagonismo nada más y nada menos que con Burt Lancaster. No solo es a que pareciera que la primera película de Macaulay Culkin era Solo en casa, es también quién era el guapo que sabía que Macaulay Culkin, o como demonios se diga su nombre, había empezado en esto del cine de la mano de Burt Lancaster. Película, por cierto, en la que aparecen gente como jovencitos ellos, Patricia Clarkson, Bill Pullman o un casi primerizo Kevin Spacey. Kevin Spacey y Macaulay Culkin casi debutaron en el mundo del cine con esta película. Ya veis que aquí tiramos del hilo y nos encontramos con coincidencias bastante curiosas. Don Macaulay Culkin, o como demonios se diga su nombre, y Kevin Spacey, dos personajes del mundo del cine que están intentando resurgir de sus cenizas, por cuanto recientita la noticia de que Kevin Spacey ha sido absuelto de todas las acusaciones que se vertían contra su persona por causas relacionadas con el Me Too. Más reflexiones de nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo. Y esto va de festivales de cine. A que pareciera que determinados festivales, hablamos de los grandes, Berlín, Cannes y Venecia, están dados más a unos actores, a unos directores o a algunas películas más que a otros. Nos explicamos. El Oso de Oro del Festival de Berlín se presta más a gente como Marcello Mastroianni, como Max von Sydow, mientras que, por ejemplo, el Festival de Cannes está dado más a gente como Ken Loach, los hermanos Dardenne, y el Festival de Venecia a gente como Sofía Coppola, que por cierto presentará su nueva y última película en el Festival de Venecia de este año. ¿Por qué unos festivales están más dados a cierto tipo de cine, a cierto tipo de directores que otros? ¿Por qué Quentin Tarantino da la impresión de que nunca jamás irá a un festival como el de Venecia? Y vale que fue presidente del jurado de este festival cuando ganó la película Somewhere de Sofía Coppola en el año 2010. Hombre, antiguamente, cuando los estrenos de cine se producían con meses, en ocasiones con muchos meses de retraso respecto a un estreno de Hollywood, el Festival de Berlín, que tenía lugar a finales del mes de enero, servía como trampolín también para esas películas hollywoodienses que iban a ir a los Oscars en el mes de marzo como presentación para el público europeo. Películas que acababan de estrenarse en Navidad como fecha tope para ser elegibles de cara a la entrega de los Oscars de un par de meses después. Así, por primera vez fuera de los Estados Unidos, se pudo ver en su día Filadelfia con Tom Hanks. Claro, ahora las cosas han cambiado. Ahora hay bastantes películas cuyo estreno mundial es simultáneo. También es verdad, porque teníamos que esperar meses, incluso bastantes meses, hasta ver la gran superproducción de Hollywood fuera de los Estados Unidos. En definitiva, reflexiones que aún no le vienen a la mente a Abuela Pluma. Y ya hemos terminado por hoy. Pero ¿por qué no lo hacemos con una canción?
ya que podemos y que hay libertad de derechos con este bonito tema. Suena la película Cadena Perpetua del año 94, esa opinión tomatazo, gran película un poquito sobrevalorada de Frank Darabont e interpretada por Tim Robbins y por Morgan Freeman. La canción se llama If I Didn't Care, está compuesta por Jack Lawrence y la grabaron por primera vez los incomparables Ink Spots, ya por el año 1939, como si a nosotros nos importara. Lo único que nos importa, haciendo juego de palabras con el título de la canción, es escuchar una bella melodía de aquellas, como suele decirse, que ya no se hace. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en lo que ha sido una nueva entrega de esa serie guadiana, de las curiosidades cinematográficas que el mundo del séptimo arte nos seguirá brindando de aquí a los restos, y por mucho tiempo. Esos datos que en ocasiones nos eran ignotos, que nos eran casi desconocidos o que habíamos olvidado, y que a nosotros nos sirve como excusa para recuperar nuestros queridísimos que fue de y a que pareciera. Ya hemos visto que en algunas ocasiones el mundo del cine nos depara más de una sorpresa, y ya hemos visto que si tiramos del hilo podemos acabar hasta en el Imperio Austrohúngaro.
Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que se nos ocurra como siempre en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Hacedle un hueco este verano en la maleta, que abulta bien poco. Y sobre todo, cuando miréis al cielo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine par 10. Sayonara.